vamos a estar viendo el tema número 2 que se llama Técnicas para la recolección de datos de la investigación cualitativa. Como ustedes recordarán, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Como ustedes recordarán, en el tema número 1 estuvimos analizando si nuestra investigación se encontraba dentro de un paradigma interpretativo o un paradigma sociocrítico. En este caso, en el paradigma interpretativo era cuando yo hacía una propuesta en una temática determinada y o estábamos en un paradigma sociocrítico cuando además de hacer la propuesta intervenimos en ella, es decir, logramos un cambio en el individuo. De eso estuvimos abordando en la clase anterior. Ya en esta clase vamos técnicas para la recolección de datos de investigación cualitativa. Vamos a analizar cada una de las técnicas que existen y la tarea va a ser que ya ustedes cuando concreticen su tema elaboren uno o dos instrumentos de recolección de datos. Lamentablemente no logré ponerme en contacto con la doctora Tania, ella estaba atendiendo yo en unas reuniones, pero creo que sí se va a poder. Lo que me comentaba alguien de ustedes que era sobre el estilo de redacción en el estudio, que fuese, que fuese una escritura o una narración un poco más, podríamos llamarla con un enfoque de libro, pero al mismo tiempo con un enfoque como más personal, como que en vez de ir dando el texto nada más, ir como narrando, ir contando lo que está ocurriendo, para mantener ese tipo de narración o ese tipo de escritura que permita no solamente colocar un concepto, sino que también me permita narrar ese concepto, ver de qué significa, cómo se relaciona eso con la temática que estoy abordando y demás, para que lo tengamos presente. No sé si tienen algo que decir al respecto, chicos. Bien, bien, entonces vamos a ir avanzando. Tenemos entonces, vamos a tener una pequeña introducción, que la investigación cualitativa en psicología, como la que estamos viendo nosotros, busca más que todo comprender la complejidad y la profundidad de las experiencias humanas, los significados subjetivos de las personas que atribuyen a una realidad y a las emociones que se experimentan, en contraste con la investigación cuantitativa, que se enfoca en medir y cuantificar los datos. Ustedes cuando analizaron la investigación cuantitativa, a ustedes les interesaba la parte numérica, es decir, la parte de medir, de obtener información, de obtener un dato y demás. En este caso, nos interesa un poco más conocer esa experiencia, nos interesa conocer esas emociones, trabajar más de cerca con el individuo, con la persona, con el ser. En este caso tenemos el comprender las experiencias, es decir, buscar a entender a las personas, lo que viven, los procesos que experimentan en su entorno natural. Es decir, cuando nos encontramos en la investigación cualitativa necesitamos recolectar información. No es nada más una recopilación de datos y ya, sino que yo necesito información de individuos. También necesito explorar esos significados, que los participantes den su experiencia, sus puntos de vista, una interpretación profunda. También analizar las emociones, las percepciones, desde un punto de vista participante. Es decir, lo que buscamos el día de hoy es comprender cada uno de las técnicas e instrumentos para la recolección de información, es decir, esos instrumentos que me van a permitir obtener experiencia, que me van a permitir percibir emociones, que me van a permitir conocer un poco más del ser, conocer un poco, podríamos decir, esa parte
de conocimiento propio, de conocimiento personal, ese conocimiento empírico que tienen algunas personas, ese conocimiento científico que tienen los profesionales y también las personas que no han estudiado, que de tanto practicar algo se vuelven expertos en el tema. Entonces, más que todo, en eso nos vamos a centrar. También tenemos unas preguntas orientadoras. Son 4 preguntas que la intención es que participemos un poco, chicos. La primera pregunta es, ¿por qué es importante elegir la técnica adecuada de recolección de datos en una investigación cualitativa? Vamos a dar 1 o 2 minutos para leer las opiniones de la primera pregunta. La pueden dejar en mensaje o pueden pedir la palabra. Muy bien, chicos, los leo o los escucho. ¿Por qué creen que es importante elegir esa técnica? O recordemos un poco sobre en qué consiste esa técnica. De nada, Kimberly. Muy bien, chicos. Me siento como cuando estamos hablando solos. Lástima que no es en persona, si no ahí me les pongo a la par hasta que me contesten. Pueden ir escribiendo, chicos. Vamos a dar 1 minuto para esta primera pregunta para que ustedes puedan escribir en el chat. ¿Por qué creen que es importante elegir la técnica adecuada de recolección de datos en una investigación cualitativa en psicología? O si creen que no es importante y se puede cambiar o se puede variar en el proceso. Profe, yo creo que es importante porque cada caso es diferente y según la técnica que escojamos, acceder a la información puede ayudarnos a acceder a diferentes profundidades, digamos, de la información. Y eso puede hacer que los datos que recolectemos sean mucho más significativos y coherentes con los objetivos de estudio que tengamos. Muy bien, Fabiola. Es muy importante para tener esa información de forma certera. Por ejemplo, yo no puedo estar con un instrumento que quizás no voy a utilizar. Quizás yo creé un grupo focal y solamente son 2 personas las que están trabajando en la institución donde voy a ir, o son 2 personas los participantes. Entonces, ¿qué pasa? Ya un grupo focal se trabaja con 6 o más personas. Ya el hecho de trabajarlo con 2 me resulta un poco más fácil hacer una entrevista. Entonces, es muy importante tener planeado todos esos elementos previo a la aplicación de mi instrumento. Es muy importante mencionar que nosotros vamos a hacer todo el proceso. Vamos a construir o vamos a crear nuestros instrumentos, vamos a validar esos instrumentos con expertos y vamos a aplicar esos instrumentos a la población. En este caso, sea que vayamos a hacer un estudio de caso, sea que vayamos a trabajar una entrevista, un grupo focal, un diario de campo, todos esos instrumentos van a pasar por ese proceso. Tenemos en el chat unos comentarios, los voy a ir leyendo. Muy bien, dice Andrea que están procesando. Tamara, muy bien. Fernanda nos dice que considera que es importante elegir la técnica adecuada para mantener un orden y una secuencia en la investigación. Muy bien, porque en ocasiones, si no mantenemos esa secuencia o ese orden, se puede perder el enfoque de la investigación, que ya lo hablábamos, que si bien la investigación es cualitativa, su enfoque puede variar. Cindy pidió la palabra. Sí, profe, quería pues, recalcar un poco en lo que usted mencionaba sobre la entrevista y pues una de las características, o de hecho uno de los puntos más importantes a la hora de
la recolección de datos podría ser también el hecho de escoger una técnica que profundice, o sea, que sea profunda a la hora de investigar cierto grupo, por ejemplo. Y la entrevista es una técnica importante porque, pues, obviamente en una entrevista salen las cosas, expresiones más profundas, pensamientos más profundos. Tenemos una idea un poco más amplia quizás de lo que una persona o un grupo piensa, y cuando, por ejemplo, es simplemente una técnica visual, pues obviamente se investiga o se observa simplemente cómo se comportan estos grupos. Muy bien, además que existen varios tipos de entrevistas. Hay algunas entrevistas que son más estructuradas que otras, e incluso una semiestructurada, y también hay unas entrevistas libres, que es como que yo tengo conocimiento de mi tema y yo voy donde una persona y esa persona le hago preguntas de cuál ha sido su experiencia, y a medida de que esa persona me va contestando, yo puedo decir o no, qué otra pregunta hacer. Es muy importante tomarlo en cuenta porque la parte de la investigación cualitativa nos permite todo eso. Bien lo decía Cindy, puedo llevarle quizás unas imágenes y pedirle de que me dé su percepción o qué opina de esa imagen, o que me haga el famoso dibujo de bajo la lluvia o algo por el estilo. Entonces, como que ir viendo todos esos elementos que son muy relevantes. Gracias, Cindy. También nos menciona Leónidas que escoger una técnica adecuada es un menester, si no la información que recojamos va a ir sesgada, como mínimo desde un principio. Muy bien, se da sesgo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes quieren investigar sobre las emociones de los estudiantes de matemáticas? Que las matemáticas son consideradas difíciles, son consideradas abstractas y vienen a afectar la parte cognitiva del estudiante, por decir algo. Entonces ustedes dicen, el profesor Clifford nos da la clase y es de matemática. Entonces le podemos hacer la entrevista a él. No, no se puede. ¿Por qué? Porque resulta de que el profesor Clifford les está revisando los instrumentos. Al estar él involucrado en la investigación, directa o indirectamente, si yo contesto el instrumento, quizás voy a contestar lo que ustedes necesitan, lo que ustedes necesitan, o se las puedo complicar un poco, va en dependencia de la postura. Y eso me trae un sesgo. Por eso es importante que las personas que vayamos a aplicar un instrumento no tengan tanta relación o vinculación directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos provoca sesgo, es decir, que la información no sea tan real, o que la información sea menos objetiva o se vuelva una subjetiva en su extremo. Entonces, esto hace de que la investigación no sea válida al 100% la investigación cualitativa. Nos dice Rocío que es importante elegir la técnica adecuada en base, no me gustó ese en base, cómo se ve, a los objetivos de la investigación. En este caso, la recolección de datos nos permite una mayor comprensión y ayuda a direccionar nuestra investigación. Muy bien. Lucía dice, porque de ello depende la calidad, la riqueza de la información obtenida. Heidi nos dice que porque una técnica bien elegida permite que a quien se le realice se exprese con libertad y profundidad. Y también porque si no recogemos bien la técnica, si no escogemos bien la técnica, puede generar sesgo y distorsiones. Muy bien, todas las opiniones que ustedes mencionan son válidas, porque si no elegimos correctamente esa técnica y ese instrumento, nos vamos a encontrar en un punto que no vamos a poder realizar de manera formal nuestra investigación. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dificultades. A veces ustedes se fijan que hay estudiantes que pasan 1, 2, 3 años haciendo procesos de investigación. En ocasiones pasa porque han elegido mal sus instrumentos. En un inicio dicen, voy a aplicar un diario de campo, pero al estar en el punto, no, un diario de campo no me da la información que yo quiero, porque mi objetivo es este. Voy a utilizar una entrevista. Pues la entrevista se queda muy corta porque tenía que haber entrevistado a las autoridades y no quizás al docente. Entonces, como que por eso la investigación se da ese orden. Yo tengo que tener bien preparado a quién le voy a aplicar esos instrumentos y por qué le voy a aplicar ese instrumento.
y si realmente le doy salida a mis objetivos específicos con esos instrumentos. Muy bien, ya ustedes también mencionaban, sí, Cindy, ¿levantó la mano o era de la vez pasada? No, sí, profe. Es que quería como incluso agregar eso y parte de lo que dicen mis compañeros, que es importante a la hora de seleccionar pues la herramienta de recolección, porque tenemos que tener en cuenta el contexto en el que vamos a trabajar, las creencias, los comportamientos tal vez de estos grupos. Como usted decía, cómo se manejan estos grupos con los que vamos a trabajar para que nuestro material o nuestra técnica de investigación no vaya a ser como, no vaya a funcionar, por ejemplo, si son grupos muy grandes o grupos más pequeños. Va a depender en este caso. Muy bien, Cindy, y también, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que qué ventajas y desafíos presentan las entrevistas, las observaciones, los grupos focales, las historias de vida al aplicarlos a estudios psicológicos. Por ejemplo, una historia de vida se la puedo hacer quizás a una o dos personas, pero si yo digo que le voy a hacer una historia de vida a toda la población de Estelí mayor a 50 años, mi pregunta es, ¿voy a tener el tiempo para ir a buscar a todas las personas de Estelí mayores de 50 o de 60 años? Entonces ya eso es un desafío. Pero ¿qué ventajas tengo? Tengo la ventaja que que la observación la puedo hacer de manera libre, es decir, puedo hacer anotaciones, puedo ir a un centro educativo, observar una clase, pero con observar una clase no voy a saber meramente el problema. Quizás tengo que observar una, dos o tres clases seguidas para poder ver realmente cuál es la problemática, identificar esos desafíos o identificar esos patrones que tienen ya sean los estudiantes, los maestros, los docentes, los trabajadores de una empresa, porque recordemos que como psicología tenemos diferentes campos y ámbitos de actuación. Muy bien, sí, Kimberly. Profe, sobre lo que está hablando, yo considero que una buena técnica de recolección de datos podría ser la guía de observación, que es observable, está dirigida a un grupo de personas bastante amplio, pero detrás tiene como una estructura bastante clara y bastante base para obtener como los resultados esperados. No es tan profunda como una entrevista para un individuo personal, pero como dice usted, o sea, no se puede como abarcar en ocasiones a muchas personas y esa podría ser una buena opción. Muy bien, Kimberly. También el instrumento depende de mi objetivo. Si mi objetivo es conocer cómo los estudiantes se comportan en el aula de clase, me resulta mejor una guía de observación que una entrevista. Porque quizás el maestro me va a decir, dependiendo del tipo de maestro y el tipo de escuela, me va a decir, no, es que el estudiante no le gusta entrar a clase, o es que solo viene y no sabe ni leer ni escribir, le cuesta hablar, lo hemos venido pasando porque nos piden que lo pasemos, pero no hay esa observación que me diga, el niño o el estudiante tiene dificultades con esto, presenta ciertas características, por lo cual es necesario hacerle un estudio más profundo para determinar si es autismo, para determinar la parte de la neurodivergencia, creo que la llaman ahora, si no me equivoco. Entonces ver todos esos elementos a través de la observación. Pero si lo que yo quiero es conocer las perspectivas que tienen los estudiantes de psicología sobre las clases de investigación, me resulta mejor un grupo focal, ir, conversar con ellos, analizar, interpretar y demás. Entonces, muy de acuerdo con lo que decía Kimberly, los instrumentos son muy importantes, tienen su estructura, pero también hay que saber en qué momento utilizarlo. Y eso va a depender de nuestro objetivo. ¿Qué significa? Que de esta clase que tenemos hoy, a cuando nos volvamos a ver el 30 de septiembre, ya ustedes van a tener definido su tema, definido su objetivo y una propuesta de instrumentos que se pueden aplicar de acuerdo a cada uno de esos objetivos. También tenemos los diarios de campo, que son procesos que permiten, además de observar, dar como ese punto de vista, llevar como esa secuencia, día 1, día 2, día 3, pero ya estos diarios son cuando tenemos un tiempo más prolongado. Es decir, cuando disponemos de un estudio quizás longitudinal,
donde podemos ir haciendo anotaciones quizás por 1, 2, 3, 4, 5 años sobre un individuo, sobre una empresa, sobre una institución, sobre una escuela. Y prácticamente saber de que para poder aplicar estos instrumentos, como dice la pregunta 4, deben de cumplir con algunos criterios de validación. Dentro de estos se encuentran criterios éticos, es decir, si yo estoy sacando de la inteligencia artificial esas preguntas, hoy en día se puede citar la inteligencia artificial, también se puede parafrasear, también se puede indicar. O también si estoy retomando un instrumento que no es claro, quizás en 1950 se aplicó un estudio para estudiantes con TDAH y entonces yo estoy retomando ese mismo estudio, pero ese estudio o esos instrumentos se aplicaron quizás en un contexto mexicano y hay términos que no aplican ni por la época ni por el país a Nicaragua. Entonces, como tener saber que esos requisitos de calidad, esos requisitos de que sean entendibles y demás. Chicos, Damaris creo que tiene el micrófono encendido para que revisemos. No sé si es que quiere hablar. Sí, imagina, espéreme, pronto, ya. Muy bien. También es importante manejar toda esta parte y saber de que nuestro instrumento tiene que ser un instrumento claro, preciso, conciso, claro y de calidad. Vamos a estar ahora analizando, bueno, vamos a ver si no tenemos, no hay mensaje. Tenemos entonces, vamos a iniciar con la guía de observación o con la observación. Con una observación simple y no regulada. Muy bien, recordemos que la observación es nuestra técnica, nuestro instrumento va a ser la guía de observación. Dentro de esa observación como instrumento, tenemos la observación simple y no regulada, que prácticamente es un registro espontáneo de conductas en un contexto natural. Por ejemplo, ustedes están en clase y en una hoja comienzan a tomar notas del comportamiento de sus compañeros durante la clase de la primera hora y la clase de la última hora. Se encuentran que a la primera hora están todos con energía y a la última hora están todos aburridos y desesperados por irse. Entonces pueden hacer ese tipo de registros espontáneos. Un ejemplo es observar la interacción en un aula sin intervenir, es decir, sin decir nada. ¿Qué nos permite esto? La ventaja es obtener datos auténticos. Nos permite obtener datos auténticos en una aula. La limitación, menor control sobre la información. ¿Por qué menor control? Porque al hacer una observación, yo no puedo, al estar en una observación, yo no puedo controlar lo que va a pasar, no puedo controlar si los estudiantes van a hacer indisciplina, si los estudiantes se van a comportar bien, si los estudiantes van a interactuar de qué forma o que si los estudiantes van a hacer preguntas al maestro o si el maestro lleva una dinámica o si el maestro lleva una estrategia o demás. Entonces, esa es la única limitación que tiene la observación simple y no regulada, que no podemos controlar lo que va a pasar. Y como no podemos controlar lo que va a pasar, entonces eso hace de que tengamos que tomar muchas notas en la investigación cualitativa. Luego tenemos un ejemplo, pero tenemos otro tipo de observación que es la observación participante. Anteriormente teníamos la observación simple y no regulada. Acá no se interviene, acá se dejan que las cosas fluyan como tengan que fluir, que pase lo que tenga que pasar. Luego tenemos la observación participante, donde el investigador se integra al grupo estudiado. Un ejemplo claro es la participación en un taller de terapia grupal para comprender las dinámicas internas. Una ventaja que tiene este tipo de observación es que permite un acceso más profundo a la experiencia, pero igual sigue la limitación que hay menos control. Porque aunque yo esté participando, aunque yo esté quizás dirigiendo un taller o dirigiendo el proceso, yo no puedo de alguna manera intervenir. Si un estudiante se pone de pie y hace una pregunta, pues lo ideal sería que yo le conteste.
Entonces, este tipo de cosas no se pueden controlar al 100%. Tenemos un ejemplo, acá un ejemplo sencillo, tanto la observación simple como la participante tienen la misma estructura. Tengo mis datos generales, que es la fecha, la hora, el lugar, el observador. Hago una descripción del espacio, las condiciones, número de personas presentes o de participantes. Luego tengo los aspectos a observar. Los aspectos a observar son diversos. En este caso yo puedo observar diferentes elementos, ya sean las conductas, ya sean la parte de las expresiones que tengan los estudiantes y demás. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso yo puedo ver las interacciones sociales, es decir, cómo el participante interactúa con las otras personas. ¿Quién inicia la comunicación? Si la comunicación siempre está de parte del docente o si los estudiantes toman las iniciativas. Las formas de cooperación, cómo se integran los estudiantes a cooperar con sus demás compañeros, si se genera conflicto durante la clase. Todos esos elementos se pueden observar. También las emociones, en el caso de las emociones, estas se perciben. Se puede percibir un grupo muy alegre o un grupo tenso. Se puede percibir la ansiedad en las personas quizás por terminar una tarea, la tranquilidad de estar con un maestro, la frustración de no comprender un tema. También el lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué palabras utilizan frecuentes? Si los chavalos se hablan de forma cordial o no. Si utilizan el cuerpo para expresar algún tipo de emociones. Si están tirándole patadas a una persona, si están tocándose las manos, si están con algún tic que se rajan en algún lugar, se quitan los lentes, todo eso yo lo puedo observar o lo puedo percibir. También hechos relevantes o incidencias de conflicto, situaciones relevantes que vayan ocurriendo. Por ejemplo, si hay estudiantes que no se llevan, hay estudiantes que están peleando, hay estudiantes que están en otros procesos, entonces yo puedo observar esos hechos relevantes. Estos solamente son como algunos elementos si tuviéramos que clasificar las observaciones que voy haciendo, como conductas y expresiones, interacciones sociales, emociones percibidas, lenguaje verbal y no verbal, hechos relevantes o indicios críticos. Muy bien. No sé si tenemos alguna opinión sobre la observación hasta el momento. Lo pueden escribir o pueden pedir la palabra, chicos. Muy bien, vamos bien hasta el momento. Entonces, una vez que haya hecho estas anotaciones, yo perfectamente puedo tomar notas de lo observado y hacer una síntesis de la sesión. Es muy importante el poder hacer esta síntesis porque me permite decir o me permite detectar cuáles fueron los puntos claves, cuáles fueron los puntos que se notaron más durante la sesión. Por cierto, Kimberly, recuerde tomármele captura a los chicos que estén conectados para la asistencia. Muy bien. Esta síntesis a mí me permite saber qué pasó, qué hubo de relevante durante la clase. ¿Por qué? Porque en ocasiones escribimos diferentes interacciones, definimos diferentes casos que ocurrieron, pero no hacemos esa síntesis que me diga en 45 minutos, en 90 minutos, en 2 horas, qué fue lo que ocurrió, qué pasó con los estudiantes, qué se observó y demás. También esto lo podemos ver a través de la observación. También hay estructuras de observaciones más estructuradas, pero al ser este un estudio cualitativo, se entiende de que la observación no se va a marcar. No sé si ustedes han visto que a veces los instrumentos o la guía de observación dice, presenta plan de clase, si estoy observando al maestro, presenta plan de clase, sí, no, y hago una observación. Los estudiantes se integran correctamente a la clase, sí, no, y hago una observación. Eso es válido para las investigaciones mixtas. ¿Por qué las investigaciones mixtas? Porque estoy obteniendo un dato numérico. Sí, no, sí, no, sí, no.
Al final el maestro o los estudiantes o la clase cumplió con 10 sí y con 5 no. Ahí puedo sacar porcentajes, puedo hacer mediciones. En el caso de la investigación cualitativa, no. Me interesa ver las emociones que se perciben, el lenguaje que utilizan los participantes, hechos relevantes que ocurren. Y esto se puede desarrollar en un aula, en una clínica, en un parque, en un ambiente con ruido, con buena iluminación, con mala iluminación, con pocas personas, con bastantes personas. Esa es la ventaja de la parte de la investigación cualitativa, que nos da un poco más de libertad. Si seguimos analizando, ahora tenemos la parte de las entrevistas. En este caso tenemos que en la investigación cualitativa se utiliza lo que es la entrevista no estructurada. Prácticamente es una conversación abierta, flexible, sin guión, que permite que el entrevistado exprese libremente su experiencia. Muy bien, cuando es una entrevista no estructurada es cuando yo quizás voy a entrevistar a una persona, digamos al coordinador de la carrera. Yo quiero saber cómo se comporta cuarto año de la carrera de psicología. Entonces yo voy donde el coordinador, le digo que le voy a hacer una entrevista, que me dé su percepción o punto de vista de cuarto año de la carrera, cuáles considera él que son sus logros, los desafíos que ellos tienen, los retos que están enfrentando, en qué componentes tienen mayor dificultad, con qué docentes se llevan un poco mejor. Y desde la percepción del coordinador yo voy obteniendo información, pero las preguntas las voy haciendo de acuerdo a lo que él me contesta. Por ejemplo, me puede decir, la mayoría de los estudiantes son mujeres. Entonces yo automáticamente le puedo preguntar, ¿y por qué cree que en la carrera de psicología existe menos cantidad de maestros hombres o menos cantidad de estudiantes hombres? Porque prácticamente creo que solo está el maestro Filiberto, el maestro Luis David en el sábado y el maestro Clifford, que a veces está y no está. Entonces, o sea, la cantidad de hombres o de maestros hombres es muy poca. Y si lo vemos en el grupo de psicología también, la mayoría son mujeres y los hombres son la minoría. Un ejemplo claro en psicología es explorar la vivencia de un adolescente, su autoconcepto, su autoestima. Una de las ventajas de aplicar este tipo de entrevistas es que favorece la espontaneidad del discurso, permite descubrir aspectos no previstos en la investigación y también requiere gran habilidad del investigador para guiarse sin imponer. Es decir, cómo ir guiando esas preguntas sin que parezca que le estoy dando la respuesta al entrevistado. Es muy importante tomar en cuenta esa partecita. También tenemos algunas limitaciones, como están sus ventajas de descubrir aspectos no previstos en la investigación, la espontaneidad. También tenemos limitantes, como lo son, que requiere una gran habilidad del investigador para guiar el proceso y que puede generar información inesperada y difícil de sistematizar. Por eso en ocasiones se pide grabar las entrevistas, porque ya hoy existen aplicaciones que me permiten ese audio convertirlo en texto y a mí se me hace un poco más fácil hacer la codificación de datos. También tenemos un ejemplo de una entrevista no estructurada, en este caso es un guión. El investigador le dice, cuéntame, ¿cómo te sientes cuando participas en clases y tienes que hablar frente a tus compañeros? El adolescente, a veces me da pena, siento que me van a criticar, pero otras veces estoy más seguro de mí mismo, me siento bien. ¿Cómo se siente bien? Entonces el investigador hace la pregunta, ¿y qué cosas te hacen sentir más seguro e inseguro? Cuando el profesor me apoya, me siento con más confianza, pero si alguien se ríe o me da broma, me dan ganas de no volver a participar. Ya el investigador ha vivido alguna situación, como él ya está diciendo, de que le dan broma y no le gusta participar. Yo puedo preguntar si ha habido alguna situación en la que se ha sentido orgulloso, que se han sentido orgullosos de ti en la escuela. Sí, una vez hice una exposición y me salió bien, mis amigos me felicitaron y hasta mi mamá dijo que estaba orgullosa. Entonces, es esa entrevista no estructurada que lleva esa parte espontánea. Yo voy como a hacer una conversación
con otra persona, pero esa conversación es parte de mi investigación. También tenemos otro tipo de entrevista. En este caso, la entrevista dirigida. Ya cuando es una entrevista que yo seleccioné a alguien, por ejemplo, a un docente, a un adolescente, a algún funcionario público, esa entrevista va dirigida. Al ser una entrevista dirigida a una persona, entonces ya lleva su estructura. Podemos decir que este tipo de entrevista se estructura en un entorno a un conjunto de preguntas previamente definidas para dejar espacio a la flexibilidad en la respuesta. Un ejemplo puede ser indagar sobre los factores que generan ansiedad en los estudiantes universitarios. Una de las ventajas de este tipo de entrevista es que permite asegurar que se aborden los temas relevantes. Facilita la comparación entre diferentes participantes, porque al hacer la misma pregunta quizás a 4 docentes o a 4 expertos de psicología, yo puedo hacer una comparación, ¿ok? Puedo decir, el psicólogo 1 expresa de que las emociones están ligadas a las experiencias vividas por la persona, pero el experto 2 nos dice que las emociones son momentáneas, dependen del contexto y el momento en el que se encuentra la persona. Pero el experto 3 sostiene que las emociones no existen, que las emociones son un constructo que la sociedad ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una misma pregunta con hasta 3 respuestas diferentes. Al tener esta gran variedad, me permite asegurar muchas cosas, como asegurar que puedo comparar esos elementos. Pero además de sus ventajas, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, puede limitar la parte espontánea y existen ciertas respuestas que no se formulan con cuidado. Es decir, quizás hay unas preguntas que son sensibles, quizás voy a hacer un estudio sobre el duelo en una persona y esta persona perdió a su mamá hace 5 años y hace unos meses perdió a su papá y quizás hago una pregunta que puede ser hiriente o una pregunta que puede hacer que la persona se quiebre. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de preguntas cuando estamos haciendo las entrevistas, ver la pertinencia de la pregunta de acuerdo a la persona a la que se le va a preguntar. Tenemos un ejemplo. El ejemplo tenemos factores que generan ansiedad en los estudiantes, fragmento de una entrevista. ¿Con qué frecuencia sientes nervio o ansiedad ante un examen? El estudiante le dice que casi siempre, sobre todo cuando no estudié lo suficiente. Y ya después el investigador, ¿qué situaciones académicas te producen más ansiedad? Es decir, ya hay una serie de preguntas preescritas o preseleccionadas o previamente escritas en un guión y se va siguiendo ese guión de preguntas de que le hace el entrevistador al estudiante, al paciente, al docente, al trabajador público, etc. También tenemos la entrevista a profundidad. No sé si tenemos alguna inquietud o alguna pregunta. Les voy a dar un minutito para que escriban algo o si alguien quiere pedir la palabra para no solamente escucharme yo hablando. Los escucho o los leo, chicos. Muy bien, chicos, ¿tenemos alguna duda, inquietud? Vamos a dar un minutito para que tratemos de escribir esas interrogantes que tengamos hasta el momento.
Muy bien, tenemos algo en el chat que nos dice, Andrea, solo vamos a elegir un instrumento. Muy bien, Andrea. En este caso, o por lo general, se elige un instrumento por objetivo. Por ejemplo, si usted tiene 3 objetivos, usted va a elegir 3 instrumentos. Yo les estoy presentando algunos que ustedes pueden elegir, pero quizás ustedes digan, a mí no me funciona ninguno de esos instrumentos, me funciona una escala de valores cualitativa, se me está ocurriendo, donde en esta escala de valores cualitativos se van a escribir muy bueno, muy malo, excelente. O sea, los instrumentos van de acuerdo a los objetivos. Algunas veces, pero no siempre, un instrumento me le da salida a 2 objetivos. Por ejemplo, voy a hacer una entrevista al maestro y esa entrevista me va a permitir identificar o caracterizar los rasgos de las autoridades dentro de la institución y me va a permitir ver la percepción de la autoridad frente a las estrategias lúdicas que utilizan los docentes con estudiantes con autismo. Entonces, ese mismo instrumento me le da salida a 2 objetivos, pero a veces el instrumento no le da salida al objetivo, entonces tengo que hacer 2 o 3 instrumentos. Varía bastante en torno a la redacción que ustedes hagan en los instrumentos y si realmente al ver su objetivo se logra con ese instrumento que ustedes mencionan. Si no tenemos otra duda, chicos. Muy bien, vamos a continuar. Como veníamos viendo, seguimos con la parte de la entrevista a profundidad. Esto prácticamente es un poco más prolongado. Es prolongado por el hecho de que son múltiples encuentros. Cuando yo estoy hablando de una entrevista a profundidad, estoy hablando de quizás en ocasiones de un estudio longitudinal. Es decir, que yo cuento con el tiempo suficiente para hacer múltiples encuentros, para comprender las experiencias de las personas. Un ejemplo práctico en psicología puede ser si se va a reconstruir la historia de vida de una persona con duelo o una víctima de violencia, para comprender su proceso de resiliencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ir con esa persona a reconstruir esa historia de vida, quizás sus primeros 10 años, después 20 años, después 30. Después voy a entrevistar a esa persona de cómo se siente en el primer mes que falleció la persona, en el segundo mes cómo va viviendo su vida, qué aspectos va sintiendo, después de 1 año cómo se siente el duelo, después de 3 años, ver esos factores sociales, psicológicos que están presentes dentro de la parte del duelo, generalmente cuando se pierde a un ser querido, ya sea un padre, una madre, etcétera. Entonces toda esa parte necesita de cierto tiempo. Esto me permite ofrecer una información rica, porque hacer una entrevista a profundidad tenemos ese tiempo que nos permite obtener información que yo necesito. También permite explorar emociones y significados complejos, además de que permite conocer a la persona, es decir, conocemos cómo reacciona esa persona a ciertas preguntas, cómo se siente en ocasiones. Se percibe si esa persona está triste, está animada, está anuente a lo que se le está preguntando. Un ejemplo, vean, los ejemplos que estoy presentando no son de estructura, son ejemplos de extractos de conversaciones o extractos de entrevistas que ya se han hecho como para que nos demos una idea. En este caso, el tema, el proceso de resiliencia en una persona que ha vivido una experiencia de duelo. Se puede preguntar que ya quizás esta es una tercera, cuarta sesión o cuarta entrevista. Me contabas que la pérdida de tu madre fue un proceso muy difícil. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué emociones son las más frecuentes? Con el paso del tiempo, ¿hubo algún momento o situación que cambió? ¿Qué papel ha tenido tu familia, amigos en este proceso? Hoy mira hacia atrás, ¿cómo crees que la experiencia ha cambiado en tu vida? Es decir, son preguntas que se las puedo hacer quizás el día de hoy y él me va a contestar que se siente mal, que su ser querido murió
que su ser querido era todo para esa persona y ya no se encuentra, pero quizás en un año sigue diciendo que aún se siente la pérdida de esa persona, pero que se aprende a vivir con el dolor, que se aprende a vivir por sus hijos, a apasionarse por su trabajo, a diferentes aspectos o hobbies que va desarrollando. Entonces, por eso decimos que la entrevista a profundidad necesita un poco más de tiempo. También tenemos los famosos grupos focales. En el caso del grupo focal es una conversación colectiva. Es una conversación sobre una temática guiada. Por ejemplo, el consumo de sustancias en jóvenes. Esto me permite una interacción o enriquecedora entre los datos. Y una limitación que está es controlar la dominancia de algunos participantes. Generalmente, como el grupo focal es con varias personas, a veces pasa que hay unas personas o hay un participante que quiere dominar. Son 10 estudiantes, son 10 participantes y de esos 10 siempre el mismo quiere contestar, siempre el mismo quiere participar, siempre el mismo está dando su idea, su punto de vista o está contradiciendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso me limita a los participantes, porque aunque yo diga que habían 20 estudiantes y solo me participaron 2, entonces mi muestra teórica eran 20, que una muestra teórica es todos los participantes que pueden estar, pero mis participantes solo fueron 2. Fueron 2 personas que participaron en el grupo focal. Entonces hay que tener cuidado y tener como ese tacto de cómo hacer que los demás participen y que no solo una persona nos esté proporcionando información. También tenemos las famosas historias de vida que ya mencionábamos hace rato en la parte de la entrevista a profundidad, que son narraciones extensas sobre la trayectoria vital de una persona. Un ejemplo es la reconstrucción de las experiencias de la infancia, la migración, la violencia, la resiliencia. Son elementos que podemos hacer esas historias de vida, pero llevan su tiempo porque se tiene que recolectar toda la información y estos prácticamente son resultados subjetivos. ¿Por qué decimos subjetivo? Porque la historia de vida que nos cuenta va a estar de acuerdo o desde el punto de vista de una persona. Como dice en el dicho, en el cuento del lobo y Caperucita, si lo cuenta Caperucita, el lobo siempre va a ser el villano. Pero si lo cuenta el lobo, Caperucita no era una linda niña. Entonces, ¿qué pasa? Tienen sus perspectivas. Y al aplicar historias de vida, entonces nos quedamos con una comprensión subjetiva de la realidad de acuerdo a lo que nos está contando la persona. Tenemos también los diarios y los diarios de campo. Están los diarios personales que son escritos por los participantes sobre sus vivencias cotidianas. Por ejemplo, yo le puedo pedir a los estudiantes de alguna carrera que me hagan un diario de las actividades que hacen diario en su hogar y en la escuela. Y después esos diarios yo sin ponerle el nombre, yo los puedo analizar e interpretar y conocer más sobre ese participante. También están los diarios de campo, que son registros que hace el investigador durante su proceso de estudio. Es decir, llegan a una escuela, llegan a una institución, tienen un diario que puede ser un cuaderno o demás y se comienzan a hacer anotaciones. ¿En qué se diferencia el diario de campo de la guía de observación? Que la guía de observación yo lo puedo hacer 1, 2, 3 veces. El diario de campo es algo permanente y más prolongado, lo cual significa que yo tengo que llevar un registro quizás mensual, trimestral, anual de lo que está ocurriendo y para poder decir o establecer un resultado. Están las anotaciones emocionales en terapia, los talleres comunitarios. Y me permite hacer una triangulación con una voz del sujeto y una mirada del investigador. Es decir, entre ambos, que se puede decir, observar qué diferencias o semejanzas existen. También tenemos requisitos de los instrumentos. No es que a Pedro se le ocurrió hacer un instrumento y ya lo hizo, lo aplicó y listo. No. Ese instrumento tiene que gozar de ciertos requisitos. Dentro de esos tenemos claridad en la redacción, es decir, un lenguaje comprensible.
Si yo voy a ir a aplicar un instrumento con personas de las comunidades, no puedo usar un lenguaje muy complejo. Tengo que usar un lenguaje que ellos comprendan. Si voy a entrevistar o voy a aplicar un instrumento con niños de primaria, no les voy a preguntar términos complejos, voy a preguntarle de acuerdo al nivel de ellos o incluso con dibujitos. Cuando estoy en clase, cómo me siento, qué hago cuando estoy en casa y cositas así. También tienen que ser pertinentes, alineados con los objetivos de la investigación. No puede existir una diferencia en que mi objetivo es identificar factores sociopsicológicos que se presentan en X lugar. Y de repente en mi entrevista yo estoy preguntando sobre la organización de la empresa. Se me ocurre, estamos haciendo la parte laboral y entonces eso famoso, eh, ¿cómo llamarlo? Que cuando se juntan las personas de una empresa y como que hacen dinámica para mejorar la confianza dentro del equipo o algo por el estilo, entonces yo a esas personas no le puedo hacer un tipo de preguntas o no puedo hacer un grupo focal que no esté relacionado con ellos. Por eso nuestros instrumentos tienen que ser coherentes. Esa coherencia, ¿cómo se ve? Con el marco teórico. Tiene que existir esa coherencia. Si mi marco teórico está enfocado en emociones, ¿por qué voy a preguntar sobre la estructura de una empresa? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que hace los mandados? ¿Quién es el que dirige tal sector? Entonces no puedo, tiene que existir una coherencia entre lo que estoy investigando y lo que estoy preguntando. También tienen que haber una sensibilidad, es decir, capaces de captar matices de la respuesta. No puedo hacer una pregunta cerrada que me diga, por ejemplo, ¿te gusta estar en la escuela? Una persona me va a decir sí. Ah, entonces la pregunta tendría que ser, ¿por qué te gusta estar en la escuela? Y a eso ese por qué te hace que tengas que explicar, detallar, decir y demás. También la ética. Resguardar con confidencialidad y consentimiento lo informado. Casi siempre cuando vayamos a entrevistar a alguien, pongamos un consentimiento, que esa persona está aceptando que lo que él conteste se utilice en una investigación y que su nombre y sus datos no van a ser revelados. Es decir, si el maestro Clifford Herrera les dio una entrevista y yo no quiero que aparezca mi nombre porque estoy diciendo cosas de la institución, entonces ustedes tienen que respetar ese acuerdo de confiabilidad y no difundir el nombre de la persona que les dio los datos o la persona que les dio la entrevista. O incluso con los niños que están observándose en caso de que hagamos una guía de observación. También tenemos la validación de los instrumentos, algo muy importante, que es la validez. Cuando yo estoy haciendo instrumentos, estos tienen que ser validados. Primeramente tienen que hacerse una revisión de expertos, son especialistas en el área de la psicología o especialistas en metodología de la investigación o especialistas en un campo en específico que estoy investigando. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un dossier de validación. Yo les voy a, en su momento, a subir el formato de dossier de validación cuando ya tengan los instrumentos. Y ustedes lo que hacen es que se lo mandan, en este caso el tutor puede ser la maestra Tania o mi persona, mandamos esos instrumentos a expertos, a psicólogos. Ellos los revisan y nos regresan sugerencias. Hacemos esas sugerencias y una vez que hacemos esas sugerencias se pueden aplicar. Pero también pueden hacer una validez de constructo. Es decir, que exista una coherencia entre lo que mide el fenómeno, en lo que se mide y el fenómeno psicológico. Esta validez de constructo se da más en las investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una medición de algo. También tenemos la validez de criterio, está más en la parte cualitativa, que es cuando yo retomo un instrumento ya realizado. Me encontré un artículo científico del 2024 y en sus anexos tenía unos instrumentos que calzan perfecto con el estudio que yo estoy realizando sobre las emociones. Entonces yo puedo retomar ese instrumento y hacer una comparación. Ok, este instrumento del 23, este instrumento del 24. ¿Cuál de los dos me resulta? O incluso si puedo hacer una combinación entre ambos para utilizar una nueva versión
de un instrumento tomado de 2 sitios. También tenemos la confiabilidad, aparte de la confiabilidad, la estabilidad y la consistencia de las respuestas. Es decir, voy a aplicar una entrevista, pero voy a aplicar una prueba piloto a ver cómo que contesta la gente. Por decir algo, son con estudiantes de tal instituto, pero aquí frente a mi casa hay un instituto, voy a aplicar con 10 niños o con 5 y voy a ver qué tan confiable es ese instrumento, si se entienden o no las palabras, los términos y demás. Entonces, eso es muy importante para poder ver la confiabilidad. Y una vez que yo veo la confiabilidad, puedo trabajar correctamente en mi estudio. Y bueno, a mí siempre me gusta cerrar con una frase, pero bueno, tenemos una participación de Cindy. ¿Le escucho, Cindy? Profe, tengo una pregunta y una duda. Ok, tranquila. Bueno, hablando de los tipos de investigación, entonces, ¿en qué categoría entrarían, por ejemplo, las investigaciones que se basan en observación colectiva, profe? O sea, hablando de la ética, pues, y todo. Ajá, por ejemplo, cuando se observa, por ejemplo, yo me siento en un parque y quiero observar por ejemplo, a las personas que más llegan a un tipo de lugar en específico. Podría ser con las personas de qué más personas, por ejemplo, en este caso, si yo quiero observar un centro de salud. O sea, ¿cuáles son las personas que llegan? Las de la tercera edad son las que más llegan, los adultos o niños, ¿me entiendes? O sea, ahí no hay consentimiento. Ok, sí existe el consentimiento. En el caso de las escuelas con los niños pequeños, el consentimiento es de la dirección. Usted va con el director del centro, le dice que va a aplicar tales instrumentos y muchas veces el director da su consentimiento de forma oral. Es decir, no firma ningún documento, simplemente le dice, dependiendo del tipo de escuela o de colegio, simplemente le dice, ok, aplíquelo a tal hora, pero no tome fotografía. Puede ser un criterio que utilice el director. O le dice, ok, puede tomarlo, puede tomar algunas fotos, pero que no se vean las caras de los niños, se me ocurre. Entonces usted ingresa al centro, porque en el caso de... No, profe. Ah, ¿sí? No, yo me refiero, por ejemplo, a observaciones colectivas, profe, cuando por ejemplo, se está investigando cierto comportamiento en específico en una población determinada, pero que uno no entra a un centro ni nada. O sea, que no necesita un consentimiento real, escrito, sino solo estamos observando comportamiento. A eso me refiero. ¿En qué tipo de categoría entra este tipo de investigación entonces? Bueno, siempre sería una investigación cualitativa porque estoy aplicando la observación. Y prácticamente esa sería una observación, creo que aquí lo teníamos el nombre. Ese sería un tipo de observación simple y no regulada. ¿Por qué significa simple y no regulada? Porque usted se sentó al parque y comenzó a observar las personas que llegaron en la mañana, por decir algo. De 8 a 12, las personas que ingresaron al parque y fueron quizás 10 mujeres, 15 varones. Habían mujeres que iban con sus niños porque era un día sábado. Habían personas que llevaban parejas. Entonces es una observación simple porque usted no lleva criterios que va a observar. Usted no lleva, bueno, sí lleva criterios, pero no lleva como esa sensación de que, ok, son estudiantes, son adultos, son maestros, sino que puede ser cualquier tipo de persona. Entonces ahí estamos ante siempre una investigación cualitativa, desde que hay una observación, es investigación cualitativa, pero sería una investigación simple y no regulada. No regulada por el hecho de que no necesita un consentimiento. O sea, el parque es una área pública, yo puedo estar en el área pública, no tengo que pedirle permiso a nadie para estar en el parque, puedo estar haciendo mis anotaciones desde una banca y no pasa absolutamente nada. No sé si era por ahí su duda. Sí, profe, era por ahí, es por lo que yo veo bastantes documentales de tipo social, de problemáticas sociales, entonces sí tenía como esa duda, de hecho. Pero sí, gracias, profe. De nada. Ahí estamos con una observación simple. Ya cuando vamos a una escuela, ya quizás sea una observación participante, porque vamos a aplicar algún instrumento, vamos a intervenir, ya sea con un taller o con algo por el estilo.
No sé si tenemos otras inquietudes, chicos. Muy bien, bueno, como les comentaba, Fabiola levantó la mano, sensación mía. No, está aplaudiendo, tranquilo. Bueno, tenemos la frase final que nos dice: cada palabra, cada gesto y cada silencio son datos valiosos en la construcción del conocimiento psicológico. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado con la temática. Ahí vi en el grupo que escribieron que eran 2 horas, pero en consenso, y lo estuvimos viendo con la maestra Daniela también, que creo que le da una clase virtual, no sé si a ustedes o a otro grupo. En este caso, las sesiones son de 1 hora. En este caso, de 7:30 a 8:30. Si nos pasamos de ese tiempo, no pasa nada, porque la otra hora la dejamos en actividades en el aula, perdón, en la plataforma, en donde se les van a contestar los cuestionarios, se les van a hacer revisiones de tareas y demás. Entonces tenemos distribuido el tiempo de esa manera: 1 hora en estos encuentros y 1 hora en la revisión o la retroalimentación de lo que tenemos en la plataforma. Quiero aprovechar estos últimos minutos para ver si tenemos inquietudes, cómo vamos en el avance de la investigación. Yo mañana me voy a reunir con la maestra Tania para facilitarles el formato definitivo. Ya hablamos por teléfono un poco lo de que si podían hacerlo de forma narrativa o de forma vivencial la redacción, y no tenemos ningún inconveniente, ni ella ni mi persona. Entonces, algo alcanzable. Pero no sé si ustedes tienen alguna inquietud. Profe, Dígame, Kimberly. es que hoy me metí a la plataforma Ajá, y sí. vi que había un espacio que era para presentar a los grupos Para. y para la presentación de grupo Ujú, y correcto. y platicar como la problemática. Ujú, decir Pero, cuál es el posible problema. pero eso era con integrador, ¿no? O sea, la problemática o el enfoque integrado, o era otro. Es que vi algunos comentarios y pensé que si era con enfoque al integrador o era otra opción Bueno, diferente. en este caso la intención es trabajarlo con lo del integrador. Porque si elegimos otro, tendríamos que hacer 2 estudios. Tendríamos que cumplirle al integrador y tendríamos que cumplirle a metodología de la investigación. O sea, tendrían 2 trabajos. Ajá, es que estaba intentando como comentar, poner a los nombres de mi grupo, pero no tenía como claro la otra parte. Entonces, sería hablar sobre el integrador, o sea, sobre lo que vamos a hacer. Correcto, sobre lo que van a hacer en el integrador, porque la idea es esa, la idea es que ustedes en el integrador vayan viendo la parte teórica y conmigo vayan viendo los pasos de una investigación cualitativa. Por ejemplo, la investigación cualitativa parte de la problemática. De esa problemática van a surgir los objetivos. De esos objetivos, bueno, de la problemática van a salir preguntas de investigación. De las preguntas de investigación van a surgir objetivos. De esos objetivos va a surgir una justificación del por qué, para qué estoy haciendo ese estudio. Después va a haber un marco teórico. Voy a comentar las limitantes que tengo. Voy a hacer un diseño metodológico. Y todo eso lo vamos haciendo con una narrativa, de una forma interactiva, lógicamente respetando algunos criterios académicos como la redacción de manera impersonal, los párrafos no mayores a 10 líneas y elementos así que permitan la comunicación asertiva. Muy bien, Rocío, vi que levantó la mano. Sí, escucho, chicos. ¿O fue que escribió? Vamos a ver. Entonces, precisamente es una problemática. Muy bien, Rocío, sí. Si vamos a hacer una investigación, partimos de un problema, no de una solución, porque, por ejemplo, si la solución
a los problemas de depresión fuesen realizar talleres interactivos, ustedes no van a iniciar con un taller interactivo, ni va a ser su tema taller interactivo, porque al final ustedes me están dando la solución en su tema. Y entonces nuestro tema tiene que ir más enfocado en la problemática, pero de manera propositiva, es decir, de manera no muy negativa. Muy bien, Kimberly. Profe, es que no sé hasta qué punto le habló profe Tania, pero el sábado como que aclaramos Ajá. bien de lo que se va a tratar nuestro integrador. Y vamos a elegir uno de los integradores que nosotros hicimos de estudio de caso, era el vocacional o clínico. Ujú, En claro. nuestro caso elegimos el clínico y lo que busca la profe es como hablar desde la experiencia que tuvimos con este caso Ujú. en general. Creo que es más como una experiencia vivencial, por eso es como la propuesta que yo le había hecho como de forma de un libro narrativo, de un mini libro narrativo. Entonces, también una pregunta que yo tenía, profe Tania mencionó que teníamos que acudir a maestros que estuvieron como alrededor de nuestra experiencia con este estudio de caso. Ujú, para aplicar Me imagino instrumentos. que los instrumentos van a ir dirigidos a ellos. Correcto, muy bien. En este caso yo comprendo lo de la experiencia del estudio clínico que ustedes hicieron, pero yo lo veo desde la perspectiva de que ese va a ser su resultado, o sea, su resultado va a ser la experiencia o la vivencia que ustedes tuvieron durante ese estudio clínico. Entonces ustedes ahí pueden narrar de forma libre qué se encontraron, qué había. Y cuando partimos de una problemática es la pregunta, ¿por qué hicieron ese estudio clínico? No me respondan que por pasar el componente, sí. Entonces, para ver nuestro problema es partir de eso. En ese integrador, ¿por qué se tomó ese estudio clínico? ¿Qué necesidad había de hacerlo? Está bien, es que nos guiamos según el ejemplo que había dejado usted en la plataforma. Sí, pero solamente fue como para, vamos a entrar a la plataforma. Fue para que lo vieran un poco el ejemplo, pero no era necesariamente para que lo siguiéramos al pie de la letra. Bien. Bien, investigación cualitativa. Sí logramos ver, ¿verdad? Acá era la presentación, formación de grupo. Aquí prácticamente lo que les pido es que un ejemplo de participación, el tema. En este caso yo puse estrategias de afrontamiento de estudiantes universitarios frente a la ansiedad. Ustedes pueden colocar estudio clínico sobre, me imagino que tenía tiene algún título ese estudio clínico que ustedes trabajaron en ese integrador. Luego la problemática en el contexto universitario, luego cuál es el problema que ustedes encontraron. Que un gran número de personas sufren de ansiedad o tienen algún tipo de problema y ese estudio trató esa parte o ese estudio trabajó sobre algún elemento psicológico, algún trastorno o algo parecido. Entonces, ya ustedes ahí comienzan a describir esa problemática, el por qué es necesario, también medio decir un poco por qué es necesario eh, hacer ese tipo de estudios. Tenemos dos participaciones, de hecho, de Cira y de Lucía, que me imagino que es presentando un poco sobre su grupo. No sé si estamos claros, chicos, porque la idea es que quedemos lo más claros posible. Estamos trabajando la temática del integrador, ya vi que son, por decirlo de alguna manera, estudios de caso o estudios clínicos. Entonces yo voy a mencionar cómo se llama mi estudio clínico, si es que tiene un tema, y aparte de eso voy a mencionar la problemática, ya sea la problemática que estoy trabajando con el paciente o la que estoy trabajando en el estudio. Sí, Sira, Buenas noches, maestro. buenas Yo noches. tengo una consulta, Dígame. porque yo igual lo había entendido como
como que mi mente lo procesó que es un trabajo separado de integrador. Entonces yo en la participación presenté como una tipo propuesta de una investigación que estoy haciendo. Ujú. Entonces no sé si lo podemos llevar en paralelo, si está bien. Muy bien, lo voy a hablar con la maestra Tania, que ustedes propusieron llevar un estudio, hacer el estudio del integrador y hacer un Ujú. estudio de metodología diferente y llevar los dos en paralelo. Voy a hablar con ella porque Ok. ella es la maestra que lleva la parte del integrador y la idea de ella era fusionar las clases. Kimberly, Este, sobre lo que mencionó Cira, y según lo que va a hablar con la maestra, el caso de ella ya serían dos trabajos. tendría que hacer el En la, trabajo de integrador y el trabajo de investigación. ok, y si lo habla usted con profe Tania y ella accede o tiene como una respuesta positiva para Cira, o sea, ¿eso sería para su grupo o de forma colectiva Sería como para todos su grupo nosotros? únicamente. Y en caso Ok, que otro grupo lo proponga. ok. Sí. No sé si tenemos otras inquietudes, chicos. Igual yo les voy a estar comunicando en el WhatsApp, que es el medio más rápido que nos comunicamos. Que aquí llegamos con la maestra Tania para que sigamos la misma secuencia y también decirle la propuesta del grupo de Cira que si pueden hacer un estudio en paralelo o si directamente tienen que hacer el integrador para así darle esa respuesta. Si no tenemos otras dudas, chicos. Bien, entonces sería todo de mi parte y deseándole una buena noche, ya casi las 9 y muchas bendiciones, chicos. Nos vemos el 30, si no me equivoco, de septiembre en otra clase virtual y ya para el 30 de septiembre que tengamos ya todas esas dudas aclaradas para continuar el proceso de la mejor manera. Bendiciones, chicos. Gracias, profe, buenas De noches. nada, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches.